todo punto de vista. Bueno, continuando con la parte tumoral, tenemos en la imagen lo que es el carcinoma de células claras renales. Recordemos que este carcinoma de células claras renales es el tumor maligno más frecuente en el adulto, porque en los niños tenemos el tumor de Wilms, que es el homólogo a esa edad, ¿no? Con respecto a estos tumores malignos. El carcinoma de células claras renales se presenta más, y esto puede ser una pregunta, en el sexo masculino y suele presentarse entre los 60 y 70 años de edad. Está relacionado con varios factores de riesgo y esto es una pregunta. Dentro de los factores de riesgo está el tabaquismo. El que el paciente sea tabaquista dobla la incidencia o la probabilidad de desarrollar un carcinoma de células claras renales. El tabaquismo, pero hay otros factores como son la obesidad, como son el factor genético, etcétera. ¿Qué pasa con la macroscopía? Y aquí va la descripción. Se presenta como una masa, pues ligeramente circunscrita, que es de color amarillento ocre. De pronto aquí la imagen o la foto digamos, no le da tanto ese aspecto de la coloración, y es que básicamente el color amarillento corresponde a la carga lipídica que tienen las células claras de este tumor. De ahí el nombre que recibe de carcinoma de células claras. Tiende a ubicarse en uno de sus polos, pero más frecuentemente en el polo superior. Vamos a tener zonas de necrosis, zonas de hemorragia, y esta es la característica del carcinoma de células claras renales macroscópicamente. Importante para destacar, y es una pregunta, es que la diseminación se hace a través de la vena renal. La vena renal tiene una importancia desde el punto de vista del pronóstico en estos pacientes. Y luego tenemos que tener en cuenta si hay compromiso de la cápsula o no y de la grasa perirrenal. Esto es muy importante para hablar de pronósticos en nuestro paciente. Él tiene una triada. Esta triada también es muy importante y puede ser una pregunta, y consiste en dolor en fosa costovertebral o en ángulo costovertebral, que es donde está ubicado el riñón, en este caso afectado, sea derecho o izquierdo. El dolor puede ser espontáneo o a la puño percusión. Masa palpable, en especial si está en el polo superior, pues vamos a poder palpar esa masa. Y luego está la hematuria. La hematuria se presenta en el 10% de los casos. Ojo, en el 10% de los casos. El tener hematuria es como una característica importante para el diagnóstico. ¿Cómo hacemos para confirmar esta clínica, esta semiología? Pues utilizando un método imagenológico como es la urografía excretora. En esta urografía excretora lo que vamos a tener en cuenta es que el paciente va a, antes de realizársela, hay que hacerle un perfil renal para saber cómo está la función renal, porque ustedes saben que en la urografía excretora se va a utilizar un medio de contraste que puede empeorar aún más la función renal de nuestro paciente. Y con la urografía excretora, pues vamos a poder determinar si está la masa o no está la masa en uno de sus polos. Y termino la presentación de riñón con esta imagen del carcinoma de células claras renales, que yo diría que es una imagen perfecta porque nos muestra los nidos de células claras, y fíjense que es una célula que tiene su citoplasma muy bien delimitado. Miren cómo se delimita un citoplasma celular del otro. Los núcleos son núcleos que tienden a ser más bien monomorfos, con una cromatina ligeramente vesiculosa, pero ojo que los núcleos pueden tener pleomorfismo, y hay una clasificación para hablar del pleomorfismo de estos núcleos, que es la clasificación de Fuhrman. Y luego tenemos que están agrupados, tienen unos nidos, ellos se disponen en nidos separados por unos finos tabiques de tejido conectivo vascularizado. Esa es una descripción de esta imagen microscópica. Bueno, aquí terminamos con esta parte de patología renal y vamos a continuar con la de cuerpo uterino. Bien, al cuerpo uterino, pues empezamos con
esta primera imagen, que nos recuerda un poco cómo es el endometrio proliferativo, que se los mostré también en la clase de teoría, en donde tenemos glándulas tubulares tapizadas por epitelio cilíndrico simple, un estroma ligeramente muy celular, pero ligeramente edematoso. Bueno, listo, digamos que esto es completamente normal, no se pregunta, seguiríamos a la fase secretora, en donde aquellas glándulas tubulares pues pasarían a ser glándulas flexuosas y sinuosas, tapizadas por el epitelio cilíndrico simple, pero aquí hay una variedad y es que encontramos que por encima y por debajo del núcleo vamos a tener vacuolas. Recuerden que aquí, de acuerdo al nombre, es un endometrio que está secretando, hay secreción y que esa secreción vamos a observarla en la luz de las glándulas. El estroma puede tener zonas edematosas, pero en su gran mayoría es muy hipercelular. Esto es completamente normal, no lo preguntamos. Importante para destacar, después de la fase secretora viene la fase de descamación o de menstruación y si en caso de que la paciente por supuesto no quede embarazada y luego el endometrio comienza nuevamente esa fase proliferativa a partir de la capa basal del endometrio. Si la mujer llegara a quedar embarazada después de la fase secretora, lo que vendría sería una desvisualización de ese endometrio y recuerden que los primeros meses de la gestación van a ser sostenidos por la acción de la progesterona. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Un endometrio menopáusico o posmenopáusico, escasas glándulas, algunas glándulas de aspecto quístico, un tejido de sostén muy fibroso y muy celular, ¿verdad? Pero lo más característico es las escasas glándulas y muchas de estas glándulas con dilatación quística. Esto es normal también, no lo preguntamos y ya empezamos con la primera patología. La primera de las patologías corresponde a la adenomiosis. Recordemos que la adenomiosis es una enfermedad o es una patología tumoral de mujer en edad reproductiva y la adenomiosis quiere decir el término adenomiosis, adeno, glándula, miomúsculo, y es que básicamente en esta histerectomía subtotal, porque solo me está mostrando el cuerpo uterino, vamos a encontrar el tejido que debiera estar en el endometrio, lo vamos a encontrar en el espesor miometrial. Entonces aquí viene la primera pregunta y en la descripción tenemos una pieza de histerectomía subtotal o cuerpo uterino con un engrosamiento del miometrio y ese miometrio, aparte de estar engrosado de forma difusa, vamos a encontrar unas zonas como quísticas, como pequeños quistes y un reticulado blanquecino. En sectores algo de hemorragia, recuerden que la adenomiosis, esos focos ectópicos de endometrio son funcionales. ¿Qué quiere decir? Que cuando la mujer normalmente menstrua, esos focos también van a sangrar y van a generar, por supuesto, mucho dolor a nivel pélvico, que es la zona donde está ubicada este cuerpo uterino. En la misma pieza quirúrgica encontramos un leiomioma y es para que vean la diferencia macroscópica. El leiomioma está muy bien circunscrito, es blanco crema, mientras que la adenomiosis es más difusa. Importante para destacar es que lo que podemos preguntar después de la descripción macroscópica es que esto se va a caracterizar por metrorragia. ¿Qué es la metrorragia? Es el sangrado intermenstrual, es el sangrado que se presenta entre una menstruación y otra. Y la paciente consulta por esa metrorragia. La adenomiosis es una de las principales lesiones tumorales que suelen afectar al cuerpo uterino, junto con los leiomiomas que lo tenemos expresado en estas dos imágenes. Macroscópicamente, pues va a aumentar de tamaño el cuerpo uterino y la descripción que les acabé de hacer es lo que más, digamos, llama la atención. Pasamos, esta es la microscopía de la adenomiosis y en la descripción que la puedo preguntar es, vamos a encontrar todo esto rosado, es el músculo liso del miometrio y estos dos focos que tenemos aquí son los focos de adenomiosis. ¿Cómo están compuestos? Por el estroma que está señalado con este rombo negro que es bien hipercelular, digamos, a predominio de linfocitos y las glándulas. Entonces, estroma y glándulas endometriales en el espesor de músculo liso miometrial es lo que vamos a denominar adenomiosis. Recuerden que es una patología de mujer en edad reproductiva y lo más importante es que esto
puede generar en la paciente durante los días de menstruación, puede generar mucho dolor porque estos focos son funcionales. Bien. Luego pasamos a lo que serían las hiperplasias endometriales. Recordemos que la hiperplasia endometrial es una patología que afecta a pacientes perimenopáusicas o el inicio de la menopausia. Tiene como característica, esto puede ser una pregunta fundamental, es la menstruación o sangrado irregular, que puede ser escaso, abundante, es decir, irregular con respecto a lo habitual del sangrado de la paciente. Si se le ordena una ecografía ginecostétrica a la paciente, pues van a expresar dentro del informe un engrosamiento endometrial. Entonces aquí es mandatorio, que puede ser una pregunta, el legrado endometrial. Ojo, no legrado obstétrico, sino legrado endometrial. Este legrado endometrial lo que busca es traer una pequeña muestra de ese endometrio y revisar a ver por qué o cuál es la causa del sangrado. Entonces, lo que vamos a encontrar es que las hiperplasias endometriales se clasifican en dos grupos. Eso se los expliqué en la clase de teoría. Esos dos grupos de las hiperplasias endometriales pueden ser hiperplasia endometrial simple, sin atipías, que en su gran mayoría son sin atipías, pero pueden ser atípicas también, e hiperplasias endometriales complejas con atipía en su gran mayoría, porque también pueden ser sin atipía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la hiperplasia endometrial simple sin atipía? Lo que estamos observando, glándulas dispuestas espalda con espalda, muy cercanas entre sí, tapizado epitelial de las glándulas es pseudoestratificado. Algunas glándulas, estas que estoy señalando, pueden tener dilatación quística y el epitelio que tapiza las glándulas ya va a ser un epitelio pseudoestratificado. Si nosotros pudiéramos revisar en detalle ese epitelio, pues un epitelio completamente benigno, ¿verdad? Un epitelio sin atipías, sin ningún tipo de alteración en cuanto al epitelio. Importante para destacar es que tanto las hiperplasias endometriales simples, sin atipías, como las hiperplasias endometriales complejas con atipía, están relacionadas con una vida reproductiva solo acción de estrógeno, es decir, con hiperestrogenismo. Bien. Entonces, ¿cómo se ve la hiperplasia endometrial compleja con atipía? Pues miren, disposición espalda con espalda. Este puede ser una pregunta, que es la descripción microscópica. Las glándulas están muy pegadas, back to back o espalda con espalda. Escaso tejido interglandular. Por supuesto, las glándulas van a estar tapizadas por un epitelio pseudoestratificado que tienen una franca atipía. Y esto es muy importante, que se los expliqué también en la clase de teoría, y es la gemación. ¿En qué consiste la gemación? Pues que de una luz glandular salen otras luces glandulares. A esto se refiere la gemación. De una luz glandular principal salen otras luces glandulares. Esto porque es importante hablar de las hiperplasias endometriales, porque esta hiperplasia endometrial compleja con atipicidad es el peldaño anterior para poder progresar a un adenocarcinoma endometrial o un carcinoma endometrial, que es el tumor maligno más frecuente en mujeres que durante toda su vida de pronto nunca quedaron embarazadas, o si quedaron embarazadas alguna vez, nunca amamantaron. Y pasamos al carcinoma endometrial tipo 1. El carcinoma endometrial es el tumor maligno más frecuente a nivel del endometrio, en situación que les expliqué anteriormente, mujeres en estados de hiperestrogenismo. Esto que está del lado derecho es una ejemplificación de una hiperplasia endometrial simple sin atipías, y este es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma está representado por glándulas dispuestas espalda con espalda. El tapizado es completamente maligno y básicamente tenemos dos tipos de adenocarcinoma endometrial. Y estos adenocarcinomas endometriales pueden ser de tipo endometrioide tipo 1 o de tipo seroso papilar tipo 2. Importante para destacar, pregunta, es que el adenocarcinoma endometrial se va a manifestar por sangrado de la posmenopausia. Es la paciente que tiene 8, 10, 12, 15 años de haber ingresado a su menopausia, dejó de sangrar y todo ese tiempo posterior comienza a sangrar nuevamente. Como se los dije en la clase de teoría, ese sangrado es el aviso de que algo está mal. Si nosotros tenemos una paciente
perdón, con sangrado posmenopáusico. Esto es un adenocarcinoma endometrial o un carcinoma endometrial hasta que no se demuestre lo contrario. Esto es muy importante, jóvenes, porque hay que encender las alarmas cuando una paciente nos llega a la consulta, paciente posmenopáusica, que nos relata que está sangrando. ¿Qué hay que hacer? Pues ordenarle una pregunta, ordenarle un legrado endometrial para poder diagnosticar si realmente la paciente tiene ese adenocarcinoma endometrial, que puede ser tipo 1 de tipo endometrioide, que se llama así, por el aspecto similar a las glándulas endometriales normales, y tipo 2 de tipo seroso papilar, que puede tener glándulas, pero también tiene papilas. Aquí tenemos el carcinoma endometrial de tipo seroso papilar o tipo 2, y miren, tiene glándulas. Aquí estoy mostrando las glándulas, por supuesto glándulas completamente malignas, y miren las papilas. Aquí hay un detalle muy importante, y es que los núcleos tienden a ser unos núcleos como de una cromatina muy lavada, muy parecido a los núcleos del carcinoma papilar de tiroides. Bien. Pasamos a los leiomiomas, que son los tumores benignos más frecuentes a nivel del cuerpo uterino en mujer en edad reproductiva. Se dice que estos tumores crecen al ritmo hormonal. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que el tumor va a tener un crecimiento mientras la mujer está en edad reproductiva. Cuando la mujer llega a la menopausia, él puede involucionar, puede calcificarse, esclerosarse, o puede inclusive desaparecer. Los leiomiomas, como les dije, son los tumores benignos en el cuerpo uterino, y ellos tienen tres ubicaciones diferentes. Pregunta, y es que ellos pueden ubicarse a nivel subseroso, como el nombre lo indica, por debajo de la serosa, en el espesor miometrial intramurales, o en la cavidad endometrial submucoso. Repito, debajo de la serosa, subseroso, en el espesor miometrial intramurales, o en la cavidad endometrial serían los submucosos. Ellos clínicamente se van a manifestar, así como la adenomiosis, por metrorragia, es decir, por sangrado intermenstrual. Y van a aumentar de tamaño y van a deformar el cuerpo uterino. Realmente el diagnóstico, pues se hace una presunción diagnóstica clínica a través de la ecografía, pues se puede manifestar que hay masas, y que en la gran mayoría de los casos son leiomiomas, pero que hay que hacer diagnóstico diferencial con la adenomiosis. Y solo cuando el ginecólogo hace la histerectomía, la recibe el patólogo, en ese momento pues podemos confirmar el diagnóstico de leiomiomas. Los leiomiomas microscópicamente están compuestos por células de músculo liso con fibras de colágeno. Recuerden que ambas tienen estos núcleos alargados, ovalados o fusocelulares. Ellos toman diferentes direcciones, tienen direcciones arremolinadas, entrecruzadas, que es una característica importante de estos leiomiomas. Bien. Y esta es la variedad maligna de los leiomiomas. Es el leiomiosarcoma. Macroscópicamente pierden la característica de ser circunscritos, tienen zonas de hemorragia, de necrosis. Miren la celularidad de los leiomiosarcomas. Hay una completa atipicidad de esas células, que son fibras de músculo liso y fibras de colágeno. Y miren las mitosis, nada más en este campo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 mitosis en un campo de gran aumento, un número de mitosis bastante aumentado. Bien, con esto terminamos la parte de cuerpo uterino. Y seguimos con esta parte de trompa uterina. Bien, en trompa uterina tenemos como primera imagen un absceso tubo-ovárico, un piosalpins. Miren, porque bueno, acá no estamos viendo ovario, estamos viendo trompa, y realmente la luz de la trompa sabemos que es una luz pequeña, una luz estrellada, y que si contiene en su interior material purulento le vamos a denominar piosalpis. A ver, el piosalpis se puede relacionar con enfermedades de transmisión sexual, como es la clamidia trachomatis y la gonorrea. Son enfermedades que se están relacionando con esta formación de piosalpins. Es decir, que están dentro del contexto de las enfermedades pélvicas inflamatorias. Descripción, que puede ser otra pregunta.
trompa uterina aumentada de tamaño y deformada, de superficie congestiva hemorrágica, al corte transversal, luz dilatada, conteniendo en su interior abundante material purulento. Piosalpins. Recordemos que los piosalpins también se pueden relacionar con procesos infecciosos que afecten el endometrio o la zona vulvovaginal, porque todas estas estructuras se comunican y el proceso infeccioso que afecte en un sector por contigüidad puede afectar otro de los sectores. Así se vería la salpingitis aguda con piosalpins, y es que aquí tenemos parte de la trompa uterina. Esta sería una pregunta de descripción. La trompa uterina, perdón, la trompa uterina, perdón, recordemos que tiene un epitelio cilíndrico simple con cilios. Aquí los cilios son muy importantes porque recuerden que en la trompa van a cumplir una función de movilizar los óvulos maduros e inclusive los espermatozoides para que se dé la fecundación. Fíjense que a pesar de que aquí hay un proceso inflamatorio, sigue conservando esos cilios apicales en la parte más superior del epitelio. No se ve de forma cilíndrica porque es un cambio reactivo por el gran proceso inflamatorio que no solamente se ve en el lumen. Miren, todo esto que estoy mostrando aquí son neutrófilos, sino en la lámina propia, que hay vasos sanguíneos y los abundantes infiltrados inflamatorios de tipo neutrofílico. Esto sería una descripción microscópica de la imagen. Bueno, estos son quistes paratubáricos. El prefijo para quiere decir al lado de. Este quiste paratubárico pues puede presentarse al lado de la trompa o pueden ser paraováricos. Miren, este es el ovario, esta es la trompa uterina. O si están en la zona de las fimbrias, también le podemos denominar quistes hidatiformes, quistes hidatídicos. Normalmente son quistes translúcidos, como lo vemos en la imagen, y al abrirlos, pues la cavidad quística es lisa internamente y tienen ese líquido transparente en su interior. Bueno, esta debiera ser la primera imagen porque esto es una trompa completamente normal. Miren la luz estrellada que les comentaba, el epitelio cilíndrico simple con cilios, descansa sobre una lámina propia de tejido conectivo vascularizado. Luego viene una capa de músculo liso y por último la serosa que cubre en su totalidad todo el trayecto de la trompa uterina. Luego encontramos en las patologías de la trompa uterina, encontramos lo que sería el embarazo ectópico. Recordemos que el utilizar el término ectópico, estamos hablando de la anidación de ese óvulo fecundado se va a dar en un sitio diferente al fondo uterino. Todos sabemos que la fecundación se da en la trompa uterina, pero que una vez fecundado el óvulo por el espermatozoide, por supuesto, deben migrar a nivel del fondo uterino, de anidar y comenzar a crecer. Si esto no ocurre así, a eso le vamos a denominar ectopía, ¿verdad? En este caso, embarazo ectópico. ¿Cuáles son los sitios de ubicación? Estos son preguntas. Los sitios de ubicación en orden de frecuencia son trompa uterina, ovario y a nivel abdominal. Los dos primeros, trompa y ovario, no superan el primer trimestre de gestación. Esto se debe a que son estructuras muy pequeñas y pueden albergar solamente a un embrión. Ojo, ni siquiera digo un feto, sino un embrión. ¿Cuál es la diferencia entre embrión y feto? En que el embrión no tiene un tamaño en longitud mayor de 6 centímetros de longitud cefalocaudal, mientras que el embrión está por encima de esos 6 centímetros, perdón, el feto está por encima de esos 6 centímetros. ¿Qué pasa cuando ya comienza a crecer el embrión y supera ese tamaño? Como normalmente esto tiene consigo la formación de tejido placentario y tiene la formación y tiene material hemático, la estructura se va a romper. Entonces, vamos a encontrar el hematosalpinx, que en este caso es sangre dentro de la trompa uterina, y sabemos que el 95% de los hematosalpinx obedecen a embarazos ectópicos tubáricos, que es el sitio más frecuente. Ahora bien,
Ya sabemos que se pueden dar en ovario cuando la fecundación se da en la superficie de ovario y si una vez fecundado cae en la cavidad abdominal sería un embarazo ectópico abdominal. Ese embarazo ectópico abdominal es el único que es viable y que puede darnos un producto que sobreviva. Porque, pregunta, tiene las dos cosas que necesita para vivir o sobrevivir a nivel abdominal. Uno es el espacio, que aunque nos parezca increíble, ¿verdad? Va a tener un espacio suficiente para poder crecer y desplazando las vísceras abdominales. Y dos, la nutrición y oxigenación. ¿De dónde la va a obtener? De los vasos de la serosa de los órganos abdominales. Los vasos que hacen parte de la serosa de los órganos abdominales. Entonces, el sitio que nos puede dar un producto viable o un producto que sobreviva. El embarazo ectópico, tubárico y ovárico normalmente terminan desarrollando un hemoperitoneo. Es decir, ese producto, ese sangrado caerá a cavidad abdomino pélvica y generará irritación peritoneal y la paciente asistirá a una urgencia por el dolor abdominal. Se cree embarazada o realmente está embarazada, pero de forma ectópica. Ella se hizo una prueba de embarazo en su casa que dio positiva. Cuando llega a la urgencia es mandatorio hacerle una prueba de embarazo y la prueba de embarazo nos va a dar positiva, pero ante la clínica de la paciente se le debe ordenar una ecografía ginecostétrica. La ecografía ginecostétrica nos va a confirmar dónde está anidado el embarazo, ¿verdad? En este caso va a ser ectópico, que puede ser tubárico, ovárico o abdominal. Aquí tenemos microscópicamente, miren, esta es la característica microscópica de una trompa normal y miren aquí hay hemorragia, inclusive en la pared de la trompa, el hematosalpinx y miren, estas estructuras son vellosidades coriales del embarazo, lo cual microscópicamente nos va a dar la pauta del diagnóstico de embarazo ectópico tubárico. Si se rompió la trompa y lo vimos macroscópicamente, pues embarazo ectópico tubárico roto. Bien. Y ya para terminar, tenemos la parte de la enfermedad gestacional. La enfermedad gestacional de la cual les hablé es de la mola. Recordemos que la mola es la enfermedad, es lo que es producido como un embarazo frustro, un embarazo que nunca va a llegar a término, que se produce por la fecundación de un óvulo que no tiene información genética, es decir, de un óvulo vacío que puede ser fecundado por dos o más espermatozoides. Esto nos va a dar patrones triploides o tetraploides y básicamente esos patrones triploides o tetraploides no son compatibles con la vida. La característica de la mola es que va a estar relacionada con, ojo, todo esto pueden ser preguntas, la información que estoy dando, con niveles exageradamente aumentados de hormona gonadotropina coriónica. Si la paciente se hace una prueba de embarazo casera, pues le va a dar positiva, porque la hormona, los niveles de hormona son los que en este caso te están diciendo si estás embarazada o no. Pero esas pruebas de embarazo caseras no te hacen titulación específica de qué tanta cantidad de hormona hay. Por eso es necesario hacerlo en un laboratorio clínico y ya los laboratorios clínicos cuando estos niveles están exageradamente aumentados, ellos sugieren la enfermedad trofoblástica. Entonces, la paciente va a tener una característica clínica de embarazo, pero exagerada. ¿Qué quiere decir esto? Es que la paciente puede presentar hiperemesis gravídica. La paciente va a estar constantemente nauseosa, va a vomitar todo lo que consume como alimento y esto la puede llevar a deshidratación y consultar a una urgencia. ¿Por qué? Porque nada de lo que come pues lo mantiene en su estómago y todo lo vomita. Sabemos que la sintomatología del embarazo está dado por los niveles de hormona gonadotropina coriónica y como están exageradamente aumentados, pues lo que vamos a tener aquí es una exageración de ese embarazo. Una vez diagnosticado por laboratorio clínico o haciendo la presunción diagnóstica, lo que vamos a encontrar es que estas pacientes, al hacerles la ecografía ginecostétrica, el ecografista va a manifestarnos que
la imagen que observa en el cuerpo uterino es en racimo de uva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las vellosidades coriales, mírenlas aquí, están unidas unas con otras, dando el aspecto en racimo de uva. Esto es sumamente característico de de las enfermedades molares. Ahora, una vez teniendo estos niveles exagerados de hormona, con este reporte ecográfico de imagen en racimo de uva, es mandatorio el legrado obstétrico, lo cual quiere decir que se entra con la legra y se debe limpiar toda la cavidad endometrial en forma de las manecillas del reloj. Se limpia hasta que haya llanto uterino. Recuerden que decir que haya llanto uterino es hasta que la sangre salga roja, intensa, sin restos del embarazo. Bien, entonces, una vez legrado, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar unas características importantes microscópicamente. Son cuatro características y son vellosidades coriales hinchadas, edematizadas o con degeneración hidrópica de la vellosidad. Primera característica. Vellosidades coriales avasculares, miren que no poseen vasos sanguíneos. Vellosidades coriales que pueden tener degeneración quística. Aquí en esta imagen no se ve bien, pero a medida que ellas van aumentando de tamaño, este tejido de sostén se va abriendo y va formando la degeneración quística. Y por último, esto que es lo más importante y que tiene valor pronóstico es la hiperplasia del trofoblasto. Esto es lo más importante para el valor pronóstico. La hiperplasia trofoblástica va a tener grados leve, moderado y severo, y entre mayor sea el grado, mayor es la probabilidad de desarrollar una mola invasora, es decir, que la mola entre al miometrio o que se transforme en un coriocarcinoma. Y hay que evitar en especial la diseminación, ojo pregunta, hacia los pulmones. Bien, entonces las molas, de acuerdo a si tienen feto o no tienen feto, vamos a clasificarlas de esta forma. Cuando una mola tiene feto, vamos a denominarla mola parcial, ¿sí? Cuando tiene un feto, cuando tiene feto, en la imagen no lo vemos, pero eso le denominaríamos mola parcial. Y cuando la mola no tiene feto, vamos a denominarla mola completa, ¿sí? Por muchos años se pensó que esto era lo que tenía valor pronóstico, pero posteriormente pues pudieron observar que realmente esto no tenía un pronóstico y que realmente el pronóstico no los iba a brindar era la hiperplasia del trofoblasto. Entonces vuelvo a reiterar, vellosidades coriales aumentadas de tamaño con degeneración hidrópica, hinchadas o edematizadas, avasculares, segunda característica, la degeneración quística, que bueno, no la hemos visto aquí en estas imágenes, y la hiperplasia del trofoblasto. Deme un momento, por favor.
Ok, entonces ya para terminar, pues así se vería el coriocarcinoma. Es bien anaplásico. Es células con pérdida de relación, núcleo, esta sería la descripción. Núcleo citoplasma, miren que el núcleo es prácticamente más del 50% del tamaño del citoplasma, eso se repite en casi todas las células. Hay un marcado pleomorfismo, un hipercromatismo, y aquí ya no vamos a encontrar vellosidades coriales, ¿sí? Básicamente esto es... eh, Bien.